Hola maestros, vamos a entrar en la videocápsula 2 o la unidad 2, como lo quieran ver. Recuerden que estábamos viendo la clase pasada, pues obviamente acerca de lo que es el análisis del discurso y su aporte a las lenguas extranjeras. Ya en esta unidad 2 vamos a hablar sobre los principales aportes teóricos y didácticos del análisis del discurso a las lenguas extranjeras. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque si bien los aportes del análisis del discurso a la enseñanza de la lengua extranjera o la lengua segunda han provenido pues de numerosas corrientes, por cuestiones de restricciones de tiempo, les voy a exponer muy minimizadamente los principios fundantes, no fundamentales, que han visto su impronta en los materiales de enseñanza y en mayor o en menor medida, siempre lo he dicho, en el aula de la lengua extranjera o propiamente nosotros la lengua inglesa. A ver, desde que surge el análisis del discurso, nos queda claro que tenemos que renunciar a la distinción entre lengua y discurso, que obviamente por mucho tiempo había predominado en la lingüística moderna entre langue y parole. Y había también una influyente diferenciación entre competence y performance. ¿Por qué? Porque en los nuevos enfoques el discurso ofrece una única fuente confiable de información sobre la lengua. Fíjense que una de las teorías más influyentes es aquella que refiere a los actos del habla. Esta teoría introdujo la dimensión funcional del lenguaje que sirvió de base para el diseño y la estructuración de numerosos planes de estudio y de materiales didácticos. Sin embargo, es cierto, abrió un nuevo horizonte también a la par que también, y esto era que presuponía una relación casi lineal entre situación y texto, coartando las posibilidades de creatividad y de espontaneidad que caracteriza el uso real de la lengua. De ahí, otra escuela que nuevamente vuelvo a tomar, que vimos en la clase, en las clases virtuales, pues es la pragmática de Leach, de Levinson, de Herbert, que le dio un sentido de realidad a la interacción verbal al introducir variables de relevancia en los procesos de comunicación. Y esto es como lo es en todo lo relacionado a las distancias entre interlocutores y a la generación y mantenimiento de roles haciendo uso. Por ejemplo, en normas de cortesías, al impacto de la adhesión o distanciamiento de reglas que se producen en las relaciones sociales. Estos son elementos, esta cuestión de la pragmática, eran elementos que por mucho tiempo habían sido completamente ignorados por las didácticas previas al surgimiento de la pragmática y de la dimensión comunicativa del lenguaje. Podría darles, y esto es una cuestión de sociolingüística que ya hemos visto con algunos compañeros, una inmensa lista de autores. Pero obviamente si hablamos de la sociolingüística tenemos que hablar de Himes, que introduce, o sea, Himes junto con los demás autores, introdujeron conceptos nuevos que sentaron las bases de las metodologías modernas. ¿Cuáles son estas? Análisis convencional, nociones de variaciones socioculturales, asignación, toma de turnos, estructura de conversación, solo por mencionar algunos. Pero no podemos volver a dejar de mencionar el aporte del análisis crítico del discurso que apareció hasta los 2000, finales casi del 99, los 2000 con Fairclough, que introduce un contexto cultural, nociones de poder, discriminación, género, discurso de minorías, entre otros muchos tópicos de interés social. Hay acá este interaccionismo también ha impactado en el aula de lenguas, particularmente en nuestro contexto latinoamericano. Y aquí es lo que muchas veces, y seguramente nos han preguntado nuestros alumnos, ¿qué pasa? Y solo es por un ejemplo, ¿qué pasa con el EYE? Bueno, no me voy a meter en temas, pero las teorías de género también han contribuido al desarrollo de nuevas formas teórico-metodológicas de visualizar el lenguaje en contextos de lengua extranjera. Así les puedo mencionar como fundamentales la lingüística de corpus, la lingüística sistémico-funcional, con su desarrollo específico en la teoría de género. Estos enfoques
han otorgado numerosas herramientas que han arrojado luz sobre el funcionamiento y el uso real del lenguaje en diferentes géneros y registros. Y aquí, obviamente, hay similitudes y diferencias entre lenguas. El papel del análisis del discurso en las lenguas extranjeras, maestros, no puede ser subestimado, porque tal es su relevancia que podemos referirnos al análisis del discurso como un catalizador o eje articulador en una revolución en la enseñanza de lenguas extranjeras. Si bien el análisis del discurso implicó un replanteamiento de objetivos, contenidos, estructuras curriculares, graduación de dificultades, la principal contribución didáctica es la derivada del nuevo enfoque que nos divide en niveles formales y separados del lenguaje en fonología, morfología, síntesis, semántica, pero también en los dominios funcionales e interactivos de la lexicogramática, la prosodia y visualidad. ¿Qué implica esto? Esto implica, maestros, que tenemos que replantear las unidades de estudios, las cuales ya no son palabras e incluso oraciones inventadas, artificiales o aisladas. ¿Qué significa esto? O mejor dicho, ¿qué implica esto? Esto implica una postura diferente ante la enseñanza en general. ¿Por qué les digo? Porque tanto el descriptivismo como el generativismo le dieron paso al discursivismo como método principal, en el cual la construcción de teorías de la lengua se orienta según las tareas sociales de la práctica. Aquí hay una contribución fundamental y consideramos que el aporte principal es, bueno, sin lugar a duda, la democratización de los usuarios del lenguaje. Hablar de esta democratización es hablar de individuos reales y tangibles y cuya identidad es respetada como válida y valiosa como todo usuario de la lengua, dejando de un lado las preferencias relacionadas con variaciones regionales, sociales, educativas. Y es que la incorporación de las dimensiones sociales del discurso en el aula de la lengua extranjera ha implicado también una reformulación no solo de los hablantes, sino también de sus contextos sociohistóricos de origen, lo cual significa la incorporación de un sentido de realidad sin precedentes en la enseñanza de las lenguas extranjeras y propiamente del inglés. Hasta luego.